acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. La película habla de un momento muy concreto, de un momento en el que probablemente el país entero estaba emitiendo un grito de libertad que no se ha vuelto a repetir. O sea, esa sensación de que todo el mundo, o que buena parte de la sociedad estaba pidiendo el cambio, aunque había un rechinar de dientes que venía por los que todavía querían conservar el antiguo régimen, era, yo creo que una circunstancia muy particular y peculiar, y creo que es complicado que se repita el momento. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido. Lo primero que nos llamó la atención, si soy sincero, fue la fuga de los 45. O sea, que en el año 78, 45 presos abrieran las alcantarillas de Barcelona y salieran corriendo en todas direcciones, nos pareció sorprendente. Pero lo que más nos llamó la atención cuando nos pusimos a escarbar en el proceso de documentación, en los hechos, fue todo el movimiento que hubo en las prisiones durante la época de la transición. O sea, eso de que la gente que había estado muy reprimida dentro de las prisiones, que tenía muchísimo miedo, porque prácticamente no tenía ninguna garantía, ningún derecho, de pronto el grito ese de libertad que había en la calle terminara entrando en las cárceles y se produjese un auténtico movimiento solidario y asambleario que consiguió poner en jaque al Estado. A nosotros lo que nos pareció alucinante también es que no hubiera ningún rastro de esto, o sea, que jamás hubiéramos escuchado hablar de esta cuestión. Es cierto que durante la transición eran tantos los temas a abordar que probablemente el último sitio al que la democracia iba a llegar era a las prisiones, lógicamente, ¿no? Pero creo que merece la pena, que creíamos y sigo creyendo, vamos, que merecía la pena ahondar en el tema y sacarlo a la luz. Y eso es lo que hemos intentado con esta película. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Hay ciertas licencias por el punto de vista, o sea, porque una película está muy cerrada en los dos protagonistas y en los hechos que le suceden a ellos. El espectador nunca ve nada que ellos no estén viendo. En ese sentido, la película está como muy cerrada en un sentido y era complejo, porque había que contar lo que pasaba dentro y fuera de la cárcel desde su punto de vista. Pero la licencia mayor quizás esté en que algunos de los hechos que contamos, en vez de ocurrir en Barcelona, ocurrieron en La Modelo o ocurrieron en otras prisiones. Pero sí es cierto que estos hechos, al 95%, vamos, diría, terminaron ocurriendo en alguna cárcel del país en ese momento de la transición. Y muchos en La Modelo, directamente. O sea que es muy fiel a la realidad, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que en uno de los pases entre el público estaba Daniel Pong, uno de los, digamos, de los portavoces de Coppel, de este movimiento de presos, y me preocupaba mucho saber qué opinaba él de la película, y al salir me dijo, al 90% es igual que ocurrió en la realidad. Estamos en una democracia. Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. La dificultad estaba en mantener un poco, primero en conseguir la cárcel, que eso es lo que más tiempo nos ha llevado. Esta película empezamos a escribirla y a darle vuelta en el año 2005 y no hemos podido rodarla hasta 2021, entre otras cuestiones porque la prisión Modelo de Barcelona no cerraba nunca. O sea, en 2006, que fue la primera vez que fuimos, nos dijeron, no, el año que viene ya. Y eso siguió ocurriendo pues hasta 2017, me parece que se cerró la prisión. Ha sido esperar mucho tiempo porque pensábamos que merecía la pena contar esta historia y que necesitábamos La Modelo para contarla. O sea, una ciudad de ese tamaño que en el fondo es la representación de una... O sea, una cárcel de ese tamaño que en el fondo es la representación de una ciudad, ¿no? Y por extensión ya pues de una sociedad también. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. Desde la propia construcción del guión, yo creo que el personaje que interpreta Miguel Herrán debía ser joven y debía entrar con los aires que traía el nuevo país. Y el que interpreta a Javier Gutiérrez, pues ser un preso que había pasado prácticamente por todas las cárceles franquistas, o sea, por las cárceles más duras del país. Y creo que de la unión y del enfrentamiento y de la unión de los dos es de donde sale realmente el espíritu un poco de lo que fue Coppel y realmente representa, yo creo, en su dimensión más amplia, parte de lo que ocurrió dentro de las prisiones.
ahora mismo la película está en cartel y yo lo que estoy sintiendo es que el público de los fines de semana, aparte de haber desaparecido, buena parte de ese público ha cambiado de edad. O sea, pero luego durante la semana cambia y parece que recupera parte del público más adulto, que parece que los fines de semana no va. No sé, está en una época de mucho cambio, en el que es preocupante la situación de la sala. Yo creo que tenemos que hacer algo para que los espectadores regresen de una manera u otra, porque cuesta mucho trabajo que asistan a la sala si no se trata de un evento o de algo completamente excepcional. Y creo que las películas están hechas para verse en las salas, para verse como un sueño colectivo, para compartirlas. Y en cierto modo lo hacemos cada vez que vamos a un cine. La luz se apaga, la pantalla empieza y la suspensión de la realidad durante el tiempo que dura la película es lo que debería ocurrir. Eso en casa no ocurre nunca. Soy Alberto Rodríguez, me parece que hace 22 años o 21 que estuve por primera vez en este festival, al que agradezco muchísimo haberme invitado de nuevo y nada, os mando un saludo a todos los espectadores de la Seminci.